Hola amigos, bienvenidos a una transmisión más de Mi Jesús. Los saluda su amigo Guillermo Tobar. El día de hoy tengo el gusto de presentarles diferentes equipos para la prueba, carga o arranque de nuestros vehículos, hablando del tema de baterías de 12 volts. Baterías automotrices que encontramos en todos los autos. Vamos a comenzar por los modelos que tenemos en la mesa. De este lado tenemos un cargador inteligente, modelo CBAP225, que nos va a permitir la función de cargar nuestras baterías. Este modelo, baterías de 6 y 12 volts, nos va a permitir también arrancar nuestro equipo, nuestro auto, cuando la batería está totalmente descargada. Este cargador y arrancador tiene esas dos funciones. Tenemos un arrancador modelo BAT120R, que como su nombre lo dice, nos permite únicamente arrancar el vehículo. Es un equipo totalmente portátil. Tenemos otro arrancador más pequeño, más versátil, el MJS12000. Y tenemos el probador de baterías PDB-100. Básicamente estos equipos están pensados o están diseñados para trabajo o uso de diferente nivel. Por ejemplo, el probador de baterías y el cargador inteligente pueden ser utilizados inclusive en un taller con trabajo constante. Los arrancadores pues obviamente están pensados para uso esporádico o tienen la opción de que los puedas traer en tu vehículo. Los puedes traer en tu cajuela, los puedes traer en tu guantera, ya que tienen diferentes funciones. Ahorita les vamos a ir explicando para qué sirve cada uno de ellos. En la mesa tengo unas baterías o acumuladores de 12 volts. Vamos a comenzar platicando qué es el probador. El probador es un equipo que nos va a permitir saber cuál es el voltaje que tiene una batería, en qué condiciones o en qué estado se encuentra. Tenemos 3 niveles, amarillo, verde y rojo, en función al estado de cuánta carga tiene o qué capacidad de retención tiene nuestra batería. Aparte de que nos va a indicar el voltaje, tiene un modo de prueba. Este modo de prueba es el modo de prueba para saber cuántos CCA nos está proviendo este acumulador. Recordemos que las baterías se solicitan o las compras por su capacidad de amperes de arranque en frío o CCA. No tanto por el número de celdas ni el voltaje de cada celda, sino la cantidad de CCA va a ser la capacidad que tiene para el arranque esa batería. ¿Cómo podemos saber, independientemente de la ficha técnica o el número que viene grabado en los equipos? Esa es su capacidad nominal, pero ¿cuál es la capacidad actual que tiene tu batería en función al uso que ya le has dado? Inclusive si es nuevo, para eso nos sirve este equipo. Es un equipo inteligente que obviamente se conecta negativo con negativo y positivo con positivo. Si lo conectas a la inversa no va a pasar nada, simple y sencillamente no va a funcionar porque trae un sistema de protección electrónico. Al yo conectarlo a la batería, lo primero que me da es el voltaje. Aquí estamos observando 12.56 volts, que es el voltaje que actualmente tiene esta batería. Vemos aquí que tiene 2 rangos y la opción de prueba. El siguiente paso, presiono aquí y me marca un número 500. Esos son los CCA. Todas las baterías te van a indicar cuál es su capacidad nominal en CCA. Aquí lo tienes que poner. Por ejemplo, a este vamos a ponerle 400 CCA y pongo la opción de prueba. Comienzan a destilar los LEDs y me está indicando que únicamente tiene 76 amperes de arranque en frío o CCA. Esa es la capacidad y al mismo tiempo me indica aquí en color rojo que esta batería ya no tiene una buena capacidad de retención de carga, por ende se recomendaría realizar una carga o en su defecto reemplazarla. ¿Cómo podemos saber esto? Muy sencillo. Para ello tenemos el cargador CBAP225, que es automático e inteligente. Lo primero que vamos a hacer en cuestión de esta batería, por ejemplo, esa batería tiene el voltaje, una batería normalmente trabaja a 12 volts. Vamos a conectar el polo negativo y el polo positivo. Aquí en mi display
me va a marcar inmediatamente el voltaje que tiene la batería. Solita va a reconocer si es de 6 o 12 volts y me está poniendo 2 amperes de carga. Lo voy a levantar un poco. Alex, si me ayudas a mostrar el frente de este equipo. Vemos que tenemos 2, 10, 50 hasta 200 amperes para arranque. 2, 10, 50 y 200 amperes para arranque. Esa misma escala que nos muestra aquí al frente es la escala que podemos seleccionar en la parte superior. Bien, tenemos 12.4 volts, detectó los 12 volts y vamos a iniciar con una carga de 2 amperes. Yo puedo elegir poner 10 amperes, 50 o 200. ¿Cuándo debo elegir estos valores tan altos? Únicamente en casos de que yo quiera arrancar el motor. 50 amperes o 200 amperes ya es para arranque. La versión con 2 o el modo con 2 o 10 es para cargar nuestra batería. Vamos a ponerle, por ejemplo, 10 amperes. Y el botón de inicio me marca el testigo que comienza a cargar, pero el voltaje no ha aumentado, apenas va en 12.6, 12.9. ¿Por qué? Porque nuestra batería tiene ya el suficiente voltaje. Aquí estamos subiendo a 14. ¿Por qué lo hace de manera paulatina? Uno, para no dañar los equipos, la carga la va metiendo de manera progresiva. Y aquí tenemos 10 amperes con 14.5 volts, la cantidad suficiente de voltaje corriente como para poder cargar la batería. ¿Qué diferencia hay entre una carga rápida y una carga lenta? Este es un punto muy importante. Una carga lenta sería con 2 amperes, una carga rápida sería con 10 amperes. El tiempo que va a durar esta carga, por ejemplo, si yo utilizo 10 amperes, no puedo utilizar más de 2 horas. ¿Por qué? Porque dañaría mi equipo. Lo ideal en una batería en estas condiciones que estamos hablando de que sí tiene el voltaje, pero tiene su capacidad de retención de carga al 50%, yo preferiría utilizar 2 amperes durante 6 horas para volver a habilitar su capacidad de retención de carga. Si después de que yo realice esa carga, vuelvo a hacer la prueba con mi probador y me vuelve a marcar que no tiene la suficiente retención de carga, entonces ahí ya podría diagnosticar que esta batería ya no cumple con las especificaciones y sería necesario reemplazarla. Si después de realizar la carga está dentro de los rangos o parámetros permitidos, esa batería se puede volver a utilizar y va a ser funcional sin mayor complicación. Como les comento, este tipo de productos los podemos tener en nuestro hogar o inclusive en el taller. Este es un equipo más de uso rudo, de mayor desempeño, inclusive ya tiene un sistema de enfriamiento, tiene varios circuitos electrónicos y sobre todo circuitos de protección, lo que le llaman equipos inteligentes. Si yo invierto, por ejemplo, la polaridad, vamos a frenar la carga. Para poder activar o frenar la carga únicamente con el botón de encendido, cada vez que lo pulso, envía o deja de enviar corriente. Vamos a conectarlo al revés, el polo negativo al positivo, que esto no se debe de hacer, esto es únicamente para términos explicativos o una muestra. Si Alex me ayuda, aquí en la parte superior del display, ahorita que lo tenemos conectado en posición inversa, nos va a indicar que está en 0. ¿Por qué? No está mandando nada de corriente ni tampoco nada de voltaje hacia nuestra batería porque está en modo de protección. Al yo poder conectar la batería y que no salgan chispas, si Alex nos ayuda aquí, viene identificado inclusive de color rojo el polo positivo. Yo estoy conectando el negativo y ni tan siquiera salen chispas. ¿Por qué? Porque en los caimanes o cables de conexión no tengo nada de salida de corriente y el circuito está abierto. La batería en ningún momento se está cortocircuitando porque nuestro cargador precisamente protege tanto a la batería como al equipo mismo. Esa es una de las ventajas que tienen con el diseño de los equipos Michels, que están pensados no solamente para ser equipos funcionales, sino también equipos muy seguros. La verdad, el uso es muy intuitivo, el manual viene muy específico, cómo se debe de utilizar, para qué son todos los rangos que vienen aquí de operación, que son los mismos que van a encontrar en el display digital. Un punto muy importante es que cuando ustedes conecten su batería, el cargador detecta el voltaje y les recomienda la cantidad de corriente a utilizar. Si ustedes desean un valor diferente, lo pueden seleccionar, pero el equipo es automático y les va a ahorrar esta parte del trabajo.
Algo que nos han preguntado mucho es de que si este equipo es portátil. Es un equipo móvil, puesto que cuenta con ruedas para poder transportarlo en el taller. Sin embargo, si tú lo quieres llevar a una reparación en sitio, si te habla un cliente o si te habla tu familiar que se quedó su vehículo sin batería, puedes llevar este equipo, pero necesitarías conectarlo a una fuente de alimentación de corriente alterna para que pueda funcionar. Es decir, no cuenta con una batería interna que le pueda proveer corriente. Para ese tipo de función tenemos los cargadores o mini jumper, como se conocen en el mercado. A diferencia de este modelo, estos equipos son 100% portátiles. Tienen que cargarse previamente cuando tú los adquieres, conectándolos a la luz de tu casa, 127 volts, durante 6 u 8 horas su primer carga. Posterior a eso, vas a tener tu carga disponible, en este caso 3 meses, para que tengas que volver a recargar, y en el caso del mini jumper, 1 año. Vamos a cerrar el tema del cargador CBA P225 con un video de operación. Bien, aquí tenemos el cargador, es un cargador de poco peso, muy ligero, con sistema de refrigeración interno, los cuales nos va a permitir tenerlo operando varias horas. Una vez que lo encendemos, lo conectamos a nuestra batería, obviamente siempre procurar respetar la polaridad correcta, que es positivo con positivo, negativo con negativo, o rojo con rojo y negro con negro. Las baterías ya vienen identificadas y el cargador de manera inmediata identifica cuál es la carga que se tiene que adicionar a esa batería, cuál es el voltaje que se le va a agregar y de qué tipo de batería estamos hablando, si es de 6 o 12 volts. Una vez que inicia la opción de carga, cambia el sonido de nuestro equipo. ¿Por qué? Porque enciende el ventilador en una velocidad mayor, ventilador interno que lo refrigera, y obviamente vamos a tener un testigo en la parte central del display que nos indica que está agregando carga. Posterior a eso, después de realizar la carga, podemos utilizar nuestro probador para conocer cuál es el voltaje, pero lo más importante, cuál es el amperaje que tiene nuestra batería. Recordemos que lo que le permite dar marcha a un auto no es el voltaje, es el amperaje. Es uno de los puntos que tenemos que cuidar y que no tan fácil un multímetro puede llegar a medir. Aquí vemos la prueba, el equipo digital o electrónico la puede realizar sin comprometer la integridad de tu vehículo. Es decir, no tienes que desconectar tu batería para utilizar estos, tanto el cargador como el probador. Así es como operan básicamente los equipos. Recordemos, tienen circuitos de protección electrónica que van a impedir cortocircuitar tanto tu batería, proteges el cargador, pero sobre todo los módulos o computadoras de tu vehículo, sabes que van a estar 100% protegidos y no vas a causar ningún daño al conectar el cargador o al conectar el probador. Son equipos que están pensados justo para esas funciones y que de ninguna manera van a generar un daño, al contrario, te van a proveer de la información necesaria o de la corriente suficiente para que pueda cargar tu batería. En el caso de los equipos móviles, vamos a ver un ejemplo del cargador 120R. ¿Cómo opera? Es un equipo portátil que es de un tamaño más grande que el 12000. Sin embargo, sus aplicaciones son muy similares. Bien, el primer paso es identificar la polaridad de la batería. Recordemos, positivo con positivo y negativo con negativo. Una vez que lo conectamos, encendemos el equipo, trae un interruptor en el panel principal y podemos dar marcha al vehículo. Lo vamos a usar en autos a los que se le descargó la batería, puede ser porque se quedó una luz encendida, porque se quedó el estéreo prendido o porque la capacidad de la batería ya no retiene carga y por el tiempo de vida de la misma ya no es tan fácil echar a andar los autos. Sobre todo en tiempos o climas fríos es cuando las baterías consumen más corriente y es cuando presentan más fallos. Entonces, para eso son estos equipos.
No tienes que acudir a comprar una batería nueva o llamar al eléctrico. Tú mismo puedes echar a andar tu auto teniendo un equipo de estos en casa. Únicamente lo conectas a la batería y puedes volver a encender tu auto. Aquí en la parte de atrás vemos su conector. Es un conector específico para 127 volts. La misma conexión que tienes en casa. Lo puedes conectar de manera directa. Y recomendamos recargar este modelo, el BAT120R, cada 3 meses. Es una conexión abatible. Aquí la guardamos o aquí la sacamos para poder conectarlo ya sea directo a la pared o a una extensión. ¿Qué tenemos al frente? Porque este equipo no únicamente sirve para echar a andar el auto. Al frente vamos a tener 2 salidas de corriente de 12 volts, así como el conector del encendedor de cigarrillos de tu auto. Tenemos el interruptor de encendido, que nos va a marcar en un testigo cuando está prendido o apagado. Tenemos un probador de capacidad de carga, que en este caso este modelo está en capacidad media. Aquí vemos, aquí lo encendemos o lo apagamos. Sería descargado, intermedio o cargado. Y también tenemos una opción de una lámpara. Esto si lo traes en tu cajuela, de ser necesario puedes al usar, o también tienes la opción del intermitente para poder colocarlo de manera de señal preventiva si es que tu vehículo te falló. También contamos con una salida de corriente en un conector tipo USB por si quieres conectar algún aparato electrónico. Estas son unas de las funciones principales que tiene este arrancador. Así es que no únicamente lo puedes usar para arrancar tu coche, sino también para cargar tu celular. Vamos a platicar del modelo MJS 12000 Mini Jumper o arrancador. Como ven, es muy pequeño, es mucho más ligero que el BAT120R, pero tiene bastante capacidad de amperes para poder echar a andar un auto. Este equipo es un tanto más avanzado en cuestión de sus funciones. Si yo presiono el botón rojo, vamos a tener un indicador o un display de LED. Este display LED nos va a indicar la cantidad de batería que tiene, tanto con número como con un indicador de barras. Tiene un indicador de mal funcionamiento y también un indicador de qué es lo que estamos conectando. Al frente vamos a encontrar un diodo LED, 2 salidas de tipo USB, y en uno de los costados vamos a tener la entrada para poder cargar el equipo como tal, y unas salidas con la que puedes alimentar tu laptop, tu tablet, o en los conectores USB inclusive puedes conectar tu celular. Tenemos también aquí una tapa que es muy importante. Esta es una de las funciones principales que va acompañado de este accesorio. Las pinzas inteligentes solamente se pueden conectar en una posición. Cuando yo lo conecto así, ya es un arrancador. Tenemos las pinzas para conectarlo directo a la batería. Al ser inteligente se protege si te equivocas de polaridad. Pero en este modo o esta función ya puedes echar a andar tu coche si es que se descargó tu batería. Vamos a poner un ejemplo. Este es el estuche. Aparte de que tiene su caja color, viene con este estuche que está muy padre y es súper portátil. Lo puedes traer en tu guantera o inclusive contigo, porque puedes cargar con su serie de accesorios como este cable tu celular. Si vas a entrar a una junta y no pudiste cargar tu celular, no te preocupes, lo puedes hacer con este equipo. Aquí vemos cómo comienza a cargar. Puedes conectar tu celular, puedes conectar tu tablet, y este cable funciona en 2 sentidos. ¿Qué quiere decir? Si yo lo conecto a mi salida USB, aquí puedo conectar algunos aparatos electrónicos. Si lo conecto a la inversa, de esta manera, con un conector USB puedo recargar la pila de mi equipo. Entonces tengo un arrancador, tengo lámpara, tengo un battery pack para poder cargar mis dispositivos electrónicos, e inclusive una laptop, y tiene este tipo de cable que es muy particular. Puedo tener una salida de 12 volts directa de mi equipo, puedo recargar mi arrancador
conectándolo a la toma de corriente o el encendedor de cigarrillos. Lo conecto en uno de los costados y lo enchufo directamente en mi coche. O lo puedes hacer directamente en tu casa. Este es un equipo de los más versátiles. Lo puedes cargar en tu coche, en tu casa, y puedes utilizarlo, como les comenté, como arrancador, con las pinzas inteligentes que protegen tu batería, los módulos de tu coche y también tu equipo, ya que impiden que pase la corriente si es que lo conectas en una polaridad incorrecta. ¿Qué ventajas tiene, por ejemplo, una pila de litio? Esta es una pila de ion litio. La ventaja principal es de que puedes tenerlo almacenado hasta un año y no va a perder su capacidad de retención de carga. Si tú le das su primer carga inicial de entre 8 y 10 horas, vas a tener hasta un año de corriente para que el día que tú lo necesites, si no arranca tu coche, lo puedas usar como un mini jumper, como un arrancador. Si quieres cargar tu celular, en el momento que tú lo decidas, conectas el cable, conectas tu celular y va a funcionar sin mayor complicación. Este es un punto importante. Son baterías que resisten temperatura, es decir, pueden estar en tu cajuela o en tu guantera. Cuando dejas el coche, por ejemplo, en el estacionamiento en un día soleado de verano, no corres ningún riesgo de que estalle. Ya son equipos que están diseñados justamente para este tipo de funciones. No sueltan ningún tipo de ácido o líquido. No hay riesgo de que vaya a haber aquí escurrimiento y te vaya a dañar algún equipo que esté junto a él, algún documento importante. Entonces es un punto sumamente importante que estos equipos, aparte de prácticos, son muy seguros. Vamos a ver un ejemplo de cómo se usa el arrancador o mini jumper MJS 12000. Como ejemplo, tenemos un vehículo con la batería descargada. Al intentar dar marcha no arrancó el motor. Usamos nuestro probador para saber qué voltaje tiene, pero sobre todo los amperes de arranque en frío. Vemos que tiene menos de 300, entonces una batería normalmente ronda entre 500 y 750. Es sus CCA nominales, no tiene la suficiente capacidad para que arranque el vehículo. Entonces utilizaremos nuestro arrancador o mini jumper sin necesidad de cargar la batería, únicamente lo conectamos y damos marcha de manera inmediata. Lo sacamos del práctico estuche, ubicamos dónde están las pinzas inteligentes con el conector de una sola posición, es decir, no lo puedo conectar de manera equivocada ya que no nos permite que conecte. Sacamos el mini jumper, que en sí esa es la parte justo donde viene la batería de litio. Identificamos dónde está el conector para las pinzas inteligentes y hacemos la conexión en la posición adecuada. Una vez realizado esto, ya puedo conectar directo a la batería. Y procedo a dar marcha al vehículo. Una vez que arranca, desconecto mi equipo y está listo para volverse a utilizar, ya sea en el arranque de otro auto, porque inclusive estos equipos de manera constante pueden arrancar hasta 15 vehículos sin necesidad de volver a recargarlos. Esa es una ventaja, por ejemplo, para nuestros amigos que tienen, por ejemplo, patios donde guardan vehículos, por ejemplo, donde guardan los autos nuevos, que los guardan durante cierto tiempo y cuando los quieren mover no arrancan por falta de batería. Puedes traer este equipo portátil y arrancar la cantidad de vehículos que necesites. Te comento, entre 10, 15, dependiendo del tamaño de las baterías y el tamaño del motor. Eso es un punto importante. Un mini jumper te va a arrancar motores de 4, 6, 8 cilindros, entre 10 y 15 arranques constantes sin que se descargue su batería por completo. Vas a tener todavía la opción de la lámpara. Vamos a mostrar aquí cómo funciona. Simple y sencillamente dejas el botón de encendido presionado y tenemos la opción de la lámpara. Tenemos la capacidad de disminuir la intensidad de la lámpara de modo intermitente, de modo estrobo o el modo SOS. ¿Eso qué quiere decir? Que aparte, si por ejemplo se te poncha tu llanta, puedes sacar tu mini jumper, puedes alusar para que puedas realizar tu trabajo, o si vas a estar mucho tiempo ahí, lo puedes poner en modo estrobo y lo colocas sobre tu cajuela, rumbo a la dirección donde vienen los vehículos para que te sirva como una señal de emergencia. La verdad, como les comenté, son equipos muy versátiles, muy prácticos, que tienen muchos usos, sobre todo
tenemos muchos clientes que los compran y prácticamente siempre los traen consigo por si necesitan recargar su celular, por si necesitan al usar algo en su vehículo. Y si se presenta la ocasión de que se queden sin batería, saben que pueden conectar su arrancador y vuelven a encender su auto. No sé si tengamos alguna pregunta, Alex. ¿Para qué tipo de baterías funcionan estos equipos? Básicamente funcionan para baterías en estos tres modelos, el probador y los dos arrancadores para baterías de 12 volts. Pueden ser baterías de ácido plomo, ácido sellado, funcionan de manera ideal. En el caso del cargador CBAP 225 puedes utilizar también baterías de gel. ¿Hasta qué voltaje funciona nuestro probador? Ese es un punto interesante. Funciona entre 8 y 17 volts. ¿Por qué? Este equipo cumple tres funciones. La primera función, cuando yo conecto la batería, obviamente me va a marcar o indicar el voltaje que tiene. Aquí tiene 12.6. Pero ¿qué pasa? Cuando echo a andar el auto, el alternador manda cierta cantidad de voltaje hacia la batería y aquí me va a marcar entre 13.5 y 14.5, que es el valor promedio que debe de estar cargando tu alternador. Ya probamos el voltaje que tiene tu batería, si está funcionando tu alternador, y la tercera función, la cantidad de corriente en CCA que contiene tu batería. Esas tres pruebas son las que realiza este equipo, pero como les comentamos, va entre 8 y 17 volts. ¿Por qué? Porque cuando los alternadores arrancan pueden llegar a más de 15 volts. Entonces tiene la capacidad de poder leerlo. Y cuando una batería está descargada, te va a leer desde 3 o 4 volts, pero el punto ideal es a partir de 8 volts. En cuestión de los mini jumpers, no es tanto el voltaje que manejan 12 volts, sino la capacidad o en amperes. Este maneja 17 amperes y este maneja 12 amperes, lo que sean 12.000 miliamperes por hora. Y en el caso del CBAP 225 funciona con baterías de 6 y 12 volts. Michelle Díaz pregunta, ¿funcionan para baterías de 24 volts? Los modelos que tenemos en la mesa no. Sin embargo, sí tenemos un arrancador tipo mini jumper de capacidad de 30.000 miliamperes. Es un equipo más grande que este y te da la opción para ambos, 12 volts o 24 volts. Los invitamos, como siempre, a que entren a nuestra página www.michels.com.mx para que conozcan la variedad o nuestro catálogo, todas las opciones que tenemos para ofrecerle. Tenemos más cargadores inteligentes, más arrancadores desde 8, 12, 30.000 amperes, probadores análogos, probadores digitales. Entren para que los conozcan y puedan ver sus fichas técnicas, pero sí contamos con el arrancador que nos comenta Michelle. Michelle Díaz pregunta, ¿es para equipo pesado? Por ejemplo, para autos serían los mini jumpers. En el caso del mini jumper de 30.000 amperes sí sería para uso pesado, y tenemos los cargadores para uso rudo. Sin problema lo puede usar para equipos de uso rudo o equipo pesado. ¿Cuánto dura la pila del MJS 12000? Una pila que no se usa te puede durar hasta un año. Una pila que está en constante uso va a depender mucho de si lo ocupas para arrancar un auto o únicamente como lámpara o simple y sencillamente como un power bank para tu celular. A eso va a depender mucho la diferencia de cuánto te dura la pila. ¿Qué diferencia hay entre el BAT 120R y el MJS 12000? En principio, el volumen que cada uno ocupa. Este es un cargador muy pequeño y sumamente ligero. Este es un cargador más pesado, que está más pensado como para que lo tengas en tu casa. Este está más ideal para que lo tengas ideal para que lo tengas en tu guantera o inclusive en la cajuela de tu vehículo. Ambos son portátiles, pero la diferencia está en que este lo tienes que recargar cada 3 meses, ya que tiene una batería de ácido sellado, de plomo ácido sellado, y esta es una batería de litio, es una tecnología nueva. Recordemos que, por ejemplo, los autos eléctricos ya utilizan baterías de litio. Ya el plomo ya es una batería que no se utiliza, por ejemplo, en los nuevos autos híbridos o 100% eléctricos, utilizan el polímero de litio. ¿Cuál de todos estos equipos es de uso rudo? Tanto el probador es para uso constante
como nuestros cargadores inteligentes se pueden considerar de uso rudo. Recordemos que hay cargadores desde 50 amperes hasta 225 amperes. ¿Necesitan algún tipo de mantenimiento? No, estos equipos son libres de mantenimiento a excepción de la recarga de la batería. Es muy importante que en este modelo lo realices cada 3 meses para que su batería no pierda capacidad de retención de carga, ya que si no lo llevas a cabo así, cada vez te entregaría menos cantidad de corriente. En el caso de los de litio, tienes la opción de recargarlos cada año, necesitarían menos veces recargas, pero cada año si es que no lo usas. Si lo estás usando, sí lo tendrías que estar recargando de manera más frecuente. ¿Qué ocurre si conecto erróneamente las pinzas? En ninguno de los equipos que tenemos aquí vas a tener ningún riesgo. Todos son inteligentes, el cargador abre el circuito, no manda nada de voltaje. En cuestión del probador no te va a provocar ningún cortocircuito. El mini jumper para eso trae este accesorio con este bloque electrónico, se le llama pinzas inteligentes. Si tú lo conectas al revés no va a provocar ningún daño. Y el BAT120R también tiene un sistema de protección. Obviamente vamos a recomendar siempre que respetes las polaridades, que no las inviertas, porque inclusive nos han preguntado, oye, ¿qué pasa si cortocircuito las pinzas? Nada, los circuitos se protegen, pero lo ideal es no realizarlo. Básicamente esta sería la inducción que tenemos para estos equipos. Como ven, son equipos fáciles de utilizar. Si tienen dudas, háganoslas llegar a través de la red social. Y si quieren ver algún equipo en particular, como siempre, pedimos su recomendación para preparar este tipo de videos y poder mostrarles cómo funcionan y darles tips de mantenimiento. Y sobre todo, sacar el máximo provecho de cada una de sus funciones. Agradecemos mucho la presencia del foro. Nos vemos la siguiente semana.